¿Qué harías si tu vida dependiera de una decisión que no elegiste? Esta pregunta atormentaba a Valeria cada día mientras despertaba en un mundo que parecía estar en su contra. La luz del sol se filtraba a través de las cortinas desgastadas de su pequeño cuarto, iluminando las marcas en su piel y en su alma, recuerdos de un pasado que la mantenía cautiva. Desde muy joven, Valeria había soñado con ser artista, de tocar el corazón de las personas con su música y de viajar por el mundo. Pero esos sueños se habían desvanecido como el humo, reemplazados por un matrimonio forzado con un hombre que solo sabía cómo infligir dolor. Su esposo, Javier, era la encarnación de sus peores pesadillas, abusivo, celoso y posesivo. Cada insulto que le lanzaba era una puñalada en su autoestima, un recordatorio constante de que su voz no importaba, que su vida no le pertenecía. Valeria había crecido en un entorno donde las mujeres eran vistas como objetos, donde el amor se confundía con el control y la sumisión. Aunque su corazón palpitaba con la esperanza de liberarse de esa vida, la realidad la mantenía atada a un ciclo de miedo y desesperación. Sin embargo, había algo dentro de ella, una chispa que se negaba a extinguirse. El vecindario donde Valeria vivía era un reflejo de la lucha diaria de muchas mujeres en México. Las calles estaban llenas de historias de dolor y resistencia, donde cada esquina podía ser un lugar de refugio o una trampa mortal. Los murales que adornaban las paredes hablaban de sueños rotos y de la lucha por la igualdad, pero también de la resiliencia de un pueblo que se negaba a rendirse. Valeria caminaba por esas calles, sintiendo como el peso de su vida se hacía más pesado con cada paso, pero también sintiendo la fuerza de las mujeres que habían peleado antes que ella. La vida de Valeria cambió una noche. Después de una discusión particularmente violenta con Javier, se encontró en el suelo, con el corazón latiendo desbocado y la mente nublada por el terror. En ese momento, una vecina, Rosa, entró en la casa. Rosa era una mujer que había vivido sus propias batallas, y sus ojos reflejaban una comprensión profunda del sufrimiento de Valeria. Al ver la situación, Rosa no dudó en actuar. La tomó de la mano y la llevó consigo, lejos de la oscuridad que la había consumido. Esa noche, Valeria experimentó por primera vez lo que significaba ser vista y apoyada, y en ese abrazo fraterno, encontró la fuerza para enfrentar sus miedos. El encuentro con Rosa marcó el inicio de un viaje que cambiaría su vida. Con cada conversación, Valeria aprendía más sobre su propio valor y la importancia de la solidaridad entre mujeres. Rosa le compartió historias de superación, le habló de su propia lucha y de cómo había encontrado su voz en medio del caos. A medida que pasaban las semanas, Valeria empezó a soñar de nuevo, no solo con la música, sino con un futuro en el que pudiera ser libre y auténtica. Sin embargo, el camino hacia la libertad no sería fácil. Javier, al darse cuenta de la ausencia de Valeria, se tornó más agresivo. La amenaza de un regreso forzado a su hogar pesaba como una losa sobre su corazón. La lucha por la independencia personal y la búsqueda de su pasión en la música se complicaban aún más con la constante vigilancia de su esposo. Valeria sabía que, si quería liberarse, debía enfrentarlo. Pero, ¿cómo se lucha contra alguien? ¿Qué ha sido su carcelero? La inseguridad la asaltaba, pero también la determinación de no dejar que el miedo definiera su vida. En medio de esta turbulencia emocional, Valeria se encontró con un dilema: ¿debería seguir luchando por su libertad, arriesgándose a perder todo, o conformarse con una vida que la ahogaba lentamente? Las heridas físicas de su matrimonio eran visibles, pero las emocionales eran aún más profundas. La confianza en sí misma, tan frágil, se tambaleaba en el borde de un abismo. Sin embargo, la conexión con Rosa y el deseo de reconectar con su música se volvieron sus anclas en medio de la tormenta. Valeria comenzó a escribir canciones, letras que hablaban de su sufrimiento y su lucha. A través de la música, encontró una forma de expresar lo que había guardado en su interior durante tanto tiempo. Cada nota era un grito de liberación, un paso hacia la reconstrucción de su identidad. La música se convirtió en su refugio. Y por primera vez en años, comenzó a sentir que su voz importaba. A medida que se acercaba el momento de enfrentar a Javier, Valeria se dio cuenta de que no estaba sola. La comunidad de mujeres que había comenzado a formar a su alrededor se convirtió en su red de apoyo. Juntas, compartían sus historias, sus miedos y sus sueños. La unión y la solidaridad se transformaron en su mayor fortaleza. Valeria comprendió que la lucha por su libertad era también una lucha por todas las mujeres que habían sufrido en silencio. Valeria sabía que la batalla no sería fácil, que había mucho en juego, pero también sabía que había llegado el momento de tomar el control de su vida.
Su historia no solo era suya, sino que reflejaba la de muchas mujeres que habían sido silenciadas. Era hora de desafiar el destino que otros habían trazado para ella. La música, la amistad y la lucha por la justicia social se entrelazaban en su corazón, guiándola hacia una vida en la que pudiera ser verdaderamente libre. Así, Valeria se preparaba para un nuevo comienzo, con la determinación de no solo cambiar su vida, sino de inspirar a otras a hacer lo mismo. La batalla por su voz y su libertad apenas comenzaba, y estaba lista para enfrentarse a su pasado con valentía. Amigos y amigas, no se olviden de dejar su like y suscribirse al canal. Es muy importante para ayudarnos a crecer y traer más historias emocionantes para ustedes. El tiempo pasó volando mientras Valeria se sumergía en el proceso de redescubrirse a través de la música. Cada melodía que componía se sentía como un ladrillo que levantaba en la construcción de su nuevo yo, pero a la vez, la sombra de Javier seguía acechando. Fue en una de esas noches de inspiración y miedo que una nueva figura entró en su vida. Se trataba de Ana, una joven de su vecindario que había escuchado rumores sobre la valentía de Valeria al alejarse de su esposo. Ana era diferente, era espontánea, llena de vida y poseía una energía contagiosa que encendía el alma de quienes la rodeaban. Ana se convirtió en una amiga inesperada, y juntas empezaron a tocar en pequeñas reuniones del barrio. Sin embargo, a pesar de la alegría que compartían, Valeria se sentía culpable. Cada risa con Ana era un recordatorio del dolor que había dejado atrás y de la lucha que aún enfrentaba. Un día, mientras compartían un café en un rincón del vecindario, Ana le preguntó directamente: ¿por qué no has ido a la escuela de música que está cerca? Tienes un don, deberías aprovecharlo. La pregunta la hizo tambalearse. ¿Cómo podía soñar con algo tan grande cuando su vida estaba llena de sombras? El miedo a lo desconocido se instaló en su pecho, y por primera vez, dudó de sus propias capacidades. No sé si estoy lista para eso, le confesó a Ana, sintiendo que cada palabra era un eco de sus inseguridades. Ana, sin embargo, no se dejó desanimar. La vida no espera a que estés lista. A veces, simplemente tienes que Lanzarote. Su confianza era contagiosa, pero Valeria no podía dejar de pensar en Javier. La idea de presentarse en la escuela de música y ser vista era a la vez liberadora y aterradora. Con el tiempo, la relación con Ana se fue profundizando, pero también comenzaron a surgir tensiones. Ana era impulsiva y a veces tomaba decisiones sin pensar en las consecuencias. Una tarde, Valeria se enteró de que Ana había organizado una presentación en un bar local, sin consultarla. No sé si estoy lista para eso, le dijo Valeria, viendo cómo la emoción de su amiga se desvanecía al escuchar su inseguridad. Debes confiar en ti misma, replicó Ana, y aunque sus palabras eran un aliento, también era un recordatorio de las diferencias que empezaban a surgir entre ellas. Valeria quería avanzar, pero cada paso era una batalla interna entre su deseo de libertad y el peso del pasado. La presentación en el bar llegó y aunque Valeria se sentía nerviosa, la conexión con la música la envolvió. Al subir al escenario, sintió el calor del público, sus miradas enfocadas en ella. El primer acorde resonó en sus oídos, y por un momento, todo el miedo se esfumó. Pero la alegría fue efímera. Mientras cantaba, su mente se llenó de imágenes de Javier, de sus gritos, de su dolor. La voz se le quebró y tuvo que detenerse. El silencio se apoderó del lugar, y Valeria sintió como todas las miradas se volvieron un peso insoportable. Se disculpó y se apresuró a salir, dejando atrás la música que había luchado tanto por recuperar. Ana la siguió, preocupada. ¿Qué pasó? Te estaba yendo bien, le dijo, pero Valeria no podía articular las palabras. La vergüenza y el miedo la inundaban. No puedo hacerlo, Ana. No puedo seguir así, murmuró, sintiendo que su vulnerabilidad la exponía aún más. Ana la miró con compasión, pero también con determinación. Tienes que enfrentarlo. Lo que sientes es parte de tu proceso. No dejes que el miedo te defina. La conversación que siguió fue un desafío emocional. Ana no solo estaba allí como amiga, sino que se convirtió en un espejo, reflejando las luchas de Valeria. Tú no eres lo que te ha pasado, le dijo, y en ese momento, Valeria sintió que no solo hablaba de ella, sino de todas las mujeres que habían sido silenciadas. La lucha por recuperar su voz se intensificaba, y cada vez que pensaba en renunciar, las palabras de Ana la empujaban a seguir adelante, pero la vida tenía otros planes. Javier comenzó a aparecer en lugares inesperados, y su presencia se hacía más amenazante. Una tarde, mientras Valeria y Ana hablaban sobre sus sueños en un parque, lo vieron. El corazón de Valeria se detuvo.
Javier estaba a unos metros, y su mirada gélida la atravesó como un rayo. «¿Qué haces aquí, Valeria?», gritó, y el terror la paralizó. Ana se interpuso entre ellos, pero Valeria podía sentir la tensión. En el aire. «No tienes derecho a interferir en su vida», le dijo Ana con firmeza. Javier sonrió de una manera que heló la sangre de Valeria. «¿Y qué vas a hacer al respecto, pequeña?». Su risa resonó, burlándose de la valentía de Ana. Valeria sintió que el mundo se desmoronaba a su alrededor. La confrontación la llevó al límite de su resistencia emocional. «No soy tu propiedad, Javier», logró decir con una voz temblorosa, pero firme. La respuesta de Javier fue un gesto que la impactó, sus ojos se llenaron de furia y desprecio. «¿Crees que puedes escapar de mí?». Su amenaza flotó en el aire, y Valeria supo que debía actuar. Ana, al lado de Valeria, le dio un leve apretón de mano, un gesto de aliento. «No estás sola», susurró. En ese momento, Valeria comprendió que su lucha no solo era personal, era una batalla colectiva. Las mujeres a su alrededor, las que habían compartido sus historias de dolor y resistencia, estaban con ella. La comunidad que había comenzado a forjarse en torno a su viaje se convirtió en su refugio. Mientras se alejaban de la confrontación, una oleada de determinación inundó a Valeria. Sabía que no sería fácil enfrentar a Javier, que las cicatrices del pasado no desaparecerían de la noche a la mañana, pero también entendió que la música, la amistad y la lucha por la justicia social eran su camino. La semana siguiente fue un torbellino de emociones. Cada mañana, me despertaba con el eco de la confrontación con Javier resonando en mi mente. A pesar de la determinación que había sentido al enfrentar sus amenazas, el miedo se había infiltrado en cada rincón de mi vida. La música seguía siendo mi refugio, pero cada nota que tocaba también era un recordatorio de lo frágil que era mi libertad. Decidí asistir a un taller de empoderamiento en el centro comunitario, sintiendo que era una forma de seguir avanzando, de no dejar que el miedo ganara la batalla. Sin embargo, no todo fue tan sencillo. En el primer taller, conocí a otras mujeres que compartían sus historias de lucha y resistencia, pero también había un ambiente de desconfianza que me incomodaba. Algunas de ellas parecían ver en mí una amenaza, como si mi presencia pudiera restarles fuerza o atención. La inseguridad me hizo dudar de mi lugar allí, y me pregunté si realmente estaba lista para enfrentar mis miedos o si era solo un intento de huir de Javier y su sombra. Ana, siempre optimista y llena de energía, intentó animarme. «Mira, Valeria, hay un espacio para todas nosotras aquí. No dejes que su desconfianza te afecte», me decía. Sin embargo, cada comentario de esas mujeres, cada mirada de reojo, se sentía como una crítica a mi valentía. Me preguntaba si realmente merecía estar en ese lugar, si mi lucha era tan válida como la de ellas. La presión aumentó cuando decidí componer una canción sobre mi experiencia. Quería expresar el dolor y la lucha que había vivido, pero cada vez que intentaba escribir, las palabras se me escapaban. Me sentía atada a un pasado que no podía soltar. La música, que antes había sido mi salvación, se convirtió en un recordatorio de mi impotencia. En uno de esos momentos de bloqueo, Ana se acercó y me preguntó qué pasaba. «Es que no puedo, Ana. Siento que estoy atrapada en una historia que no sé cómo contar», le confesé, y en ese instante, vi en sus ojos una mezcla de preocupación y determinación. «Valeria, no tienes que hacerlo sola. ¿Por qué no compartes tu canción en el próximo taller? Tal vez eso te ayude a encontrar tu voz», sugirió. La idea me llenó de pánico. ¿Y si no gustaba? ¿Y si Javier se enteraba? Las dudas comenzaron a consumir mi mente, pero la mirada de Ana, llena de fe en mí, me hizo reconsiderar. Quizás era el momento de enfrentar no solo mis miedos, sino también a Javier. Mientras tanto, la situación con Javier se volvía más tensa. Comenzó a seguirme, apareciendo en lugares donde solía ir. Su presencia era como una sombra que nunca se desvanecía. Una tarde, mientras salía de la tienda, lo vi parado en la esquina, mirándome con esos ojos fríos que una vez habían sido familiares. El terror me paralizó, y sentí un nudo en el estómago. «Valeria», dijo con una voz suave pero amenazante, «creí que habíamos terminado nuestras conversaciones. Pero aún tienes cosas que discutir conmigo». Me di la vuelta y corrí, sintiendo que mi corazón latía desbocado. Esa noche, mientras trataba de dormir, la ansiedad se apoderó de mí. La idea de que Javier pudiera aparecer en cualquier momento me mantenía despierta. Ana notó que algo no estaba bien y me instó a que le contara. «Tienes que ser honesta conmigo, Valeria. No puedo ayudarte si no me dices lo que está pasando», insistió.
Finalmente, compartí mis temores. Siento que no estoy a salvo, que Javier puede volver a hacerme daño, le dije, y vi cómo su expresión se tornaba seria. Entonces, tenemos que hacer algo al respecto. No puedes quedarte aquí sin hacer nada. ¿Quieres que vayamos a la policía?, preguntó. La idea me aterraba, pero también me hizo sentir que tenía un plan. Tal vez era el momento de que la comunidad interviniera, de que no tuviera que enfrentar esto sola. Pero, al mismo tiempo, sentía que eso podría empeorar las cosas, que podría desatar la ira de Javier. A medida que la semana avanzaba, la presión se acumulaba. Decidí presentarme al taller con la intención de compartir mi canción, pero la inseguridad me retuvo en la puerta. Las voces de las mujeres que se reían y conversaban me parecían un eco lejano de lo que yo podría ser. Sin embargo, al ver a Ana, sonriendo y animándome desde el fondo, sentí que debía intentarlo. Tenía que hacer frente a mi miedo, no solo a Javier, sino también a mí misma. Cuando finalmente subí al escenario, el público me miró expectante. El primer acorde resonó y me detuve, sintiendo que el miedo me atragantaba. Pero recordé las palabras de Ana y el apoyo de las mujeres de mi comunidad. Comencé a cantar, y cada nota me liberaba un poco más. La letra hablaba de lucha, de pérdidas, de encontrar mi voz en medio del caos. Pero, en el clímax de la canción, la imagen de Javier apareció en mi mente, oscureciendo mi alegría. Mi voz se quebró, y tuve que detenerme. El silencio se apoderó del lugar. Lo siento, murmuré, sintiendo como el calor de la vergüenza me invadía. Pero Ana se levantó y aplaudió, animando a todos a hacer lo mismo. Eso fue valiente, sigue, gritó, y en ese momento, comprendí que no estaba sola. Las mujeres que me rodeaban comenzaron a unirse a ella, y el aplauso se convirtió en un grito de apoyo. Fue entonces cuando una de las mujeres, una anciana con una voz fuerte, se levantó. Valeria, lo que estás haciendo es importante. No dejes que el miedo te detenga. Todos hemos pasado por esto, dijo con convicción. Sus palabras resonaron en mí, y sentí que, la semana siguiente pasó como un susurro, y aunque había comenzado a sentirme más fuerte, la sombra de Javier seguía acechando. Un día, mientras regresaba a casa después del taller, me encontré con Ana en la plaza. Su rostro mostraba preocupación, y su mirada se fijó en mí con intensidad. Valeria, tenemos que hablar, me dijo, y mi corazón se aceleró. ¿Qué sucede?, pregunté, notando un leve temblor en su voz. Ana respiró hondo y, con seriedad, me reveló que había escuchado rumores sobre Javier. Dicen que está buscando venganza. Algunas mujeres del barrio me dijeron que lo han visto merodeando por aquí. Está más cerca de lo que pensamos, explicó. Esa noticia me golpeó como un puño en el estómago. El mundo que había empezado a reconstruir se desmoronaba ante mí, la sensación de peligro se intensificó, y mi mente se llenó de imágenes de Javier, de su ira, de su obsesión. La idea de que pudiera hacerme daño, no solo a mí, sino también a Ana y a las otras mujeres, me llenó de pánico. No puedo soportar esto, Ana. Siento que estoy atrapada en una pesadilla de la que no puedo despertar, le confesé, sintiendo lágrimas en mis ojos. Ana me miró con una mezcla de compasión y determinación. No estás sola. Vamos a hacer algo. Hablaremos con las demás y organizaremos una reunión. No podemos dejar que el miedo nos controle, sugirió. Su convicción me daba fuerzas, pero aún así, la idea de un enfrentamiento me aterraba. Esa noche, mientras intentaba dormir, una idea comenzó a gestarse en mi mente. ¿Y si en lugar de huir, decidía enfrentar a Javier? La idea se sentía como un fuego ardiente en mi interior, pero también era aterradora. Sin embargo, pensé en todas las mujeres que habían luchado antes que yo, en sus historias de valentía. Tal vez había llegado el momento de tomar una postura definitiva. El siguiente día, nos reunimos en el centro comunitario. La sala estaba llena de mujeres dispuestas a luchar, y al ver sus rostros decididos, sentí una oleada de esperanza. Ana tomó la palabra y compartió lo que había oído sobre Javier. No podemos permitir que su miedo nos paralice. Necesitamos unirnos, ser fuertes juntas, dijo. Su discurso encendió una chispa en el ambiente, y una a una, las mujeres comenzaron a compartir sus experiencias. Fue en ese momento que me di cuenta de que no estaba sola. La historia de cada mujer resonaba en mí, y comprendí que nuestras luchas eran parte de un mismo hilo. La comunidad se estaba uniendo, y eso era poderoso. Pero en el fondo, sentía una gran ansiedad. ¿Seríamos capaces de enfrentarlo? Cuando llegó el momento de que hablara, me levanté, temblando, pero decidida.
Sé lo que es vivir con miedo. He permitido que Javier controle mi vida, pero ya no más. Estoy lista para luchar. No solo por mí, sino por todas nosotras, declaré, sintiendo cómo la emoción me invadía. Las mujeres comenzaron a aplaudir, y esa energía me llenó de valor. Sin embargo, el eco de la confrontación con Javier seguía presente. Esa noche, me enviaron un mensaje. Sé que has estado hablando de mí. No me olvides, Valeria, decía. El miedo volvió a apoderarse de mí, y por un momento, dudé. Pero al recordar la fuerza de las mujeres a mi alrededor, decidí que no podía dejar que eso me detuviera. Así fue como comencé a planear. Junto a Ana y las demás, organizamos una reunión con la policía. Aunque el miedo me asaltaba, sentía que era un paso necesario. Había llegado el momento de romper el ciclo de silencio. El día de la reunión, el ambiente estaba tenso. La sala estaba llena de mujeres, y aunque el miedo era palpable, también había una determinación que se respiraba en el aire. Cuando llegamos a la comisaría, mi corazón latía con fuerza. Pero al ver a las demás mujeres a mi lado, sentí que estaba haciendo lo correcto. La oficial que nos atendió escuchó nuestras historias con atención. Al principio, sentí que mis palabras se atascaban en mi garganta, pero al mirar a Ana y a las otras mujeres, recordé por qué estaba allí. Comencé a hablar de Javier, de sus amenazas, de cómo había controlado mi vida. Al finalizar, la oficial tomó notas y prometió investigar. Sentí una mezcla de alivio y ansiedad. Había dado un paso importante, pero aún quedaba mucho por hacer. Mientras salíamos de la comisaría, una sensación de empoderamiento me invadió. Había enfrentado a Javier de una manera que nunca había imaginado. Pero también sabía que esto era solo el comienzo. La lucha por mi voz, por mi libertad, apenas comenzaba. Esa noche, al volver a casa, decidí que era hora de recomponer la canción que había empezado a escribir. En lugar de sentirme atrapada, ahora veía la música como una forma de resistencia. Cada acorde que tocaba era un grito de libertad, un manifiesto de mi lucha. La letra empezaba a fluir, reflejando no solo mi dolor, sino también la fuerza que había encontrado en mi comunidad. La transformación en mí era palpable. La música se convirtió en mi aliada, y cada vez que subía al escenario, sentía que no solo estaba compartiendo mi historia, sino también la de todas las mujeres que habían sido silenciadas. Mi voz, que había sido un susurro, se estaba convirtiendo en un grito de poder. Con cada actuación, me sentía más fuerte y más conectada con las mujeres que me rodeaban. La sombra de Javier seguía ahí, pero ahora tenía el apoyo de una comunidad que se negaba a dejarse intimidar. Las amenazas de Javier se estaban convirtiendo en un recordatorio de la valentía que había despertado en mí. La historia de mi lucha no solo era mía, era un símbolo de resistencia y empoderamiento. Con cada paso que daba, la noche anterior a la confrontación con Javier, la ansiedad me invadía como un torrente. Estaba en mi habitación, rodeada de notas y letras de canciones que había escrito, pero no podía concentrarme. Cada letra me recordaba la lucha que había enfrentado, pero también el miedo que todavía sentía. La sombra de Javier se proyectaba en mi mente, oscura y amenazante, y aunque había encontrado fuerza en la comunidad, la idea de enfrentarme a él me aterraba. Ana había estado a mi lado, como siempre, y su apoyo incondicional significaba el mundo para mí. Esa noche, nos encontramos en mi casa para revisar los planes. Valeria, tienes que recordar por qué estamos haciendo esto. No solo es por ti, es por todas nosotras, me recordó, con su mirada firme. Sus palabras resonaron en mí, pero aún sentía un nudo en el estómago. ¿Y si no estamos preparadas? ¿Y si todo sale mal?, le pregunté, sintiendo como mi voz temblaba. Eso es lo que Javier quiere que pienses. Él quiere que vivas con miedo, pero tú eres más fuerte de lo que crees. Lo hemos demostrado juntas, y hoy no será diferente, respondió Ana, con la determinación brillando en sus ojos. La creía, pero la duda seguía acechando en mi mente, como un eco persistente. Mientras nos preparábamos para la mañana siguiente, sentí que cada una de las mujeres que se habían unido a nuestra lucha eran como pilares sosteniendo un edificio frágil. Cada una había traído su historia, su dolor y su valentía, y juntos formamos una estructura indestructible. Recorrí mentalmente a las mujeres que me rodeaban. Había madres, hijas, amigas. Cada una de ellas tenía una razón poderosa para luchar, y eso me llenó de esperanza. El día de la confrontación, la tensión en el aire era palpable. Nos reunimos en un parque cercano, un lugar que solía ser un refugio, pero que hoy se sentía como el campo de batalla donde todas enfrentaríamos a Javier.
Miré a mi alrededor, Ana, con su energía contagiosa, María, que había compartido su historia de superación, y tantas otras que habían decidido dejar atrás el miedo. Recuerden, no estamos solas. Cada una de nosotras tiene el poder de hacer frente a Javier. Juntas somos más fuertes, dije, tratando de transmitir la convicción que sentía. Pero en el fondo, todavía había una pequeña voz que susurraba dudas. ¿Y si Javier tenía un plan? ¿Y si no éramos lo suficientemente fuertes? Mientras nos preparábamos para la confrontación, una figura inesperada apareció entre la multitud. Era Teresa, una mujer del barrio que había sido amiga de Javier, pero que había decidido distanciarse de él por sus comportamientos abusivos. La mirada de Teresa era intensa, y aunque había un aire de tensión, también había una chispa de determinación. Sé que puedo ser una aliada para ustedes. Javier no solo me ha hecho daño a mí, también a muchas otras. Quiero ayudarles. Dijo con sinceridad, su presencia fue un rayo de esperanza. La idea de tener a alguien que conocía a Javier, que podía compartir su historia y ayudar a exponer su verdadero carácter, me llenó de fuerza. La comunidad se estaba uniendo de maneras que nunca había imaginado, y ese apoyo inesperado me dio una nueva perspectiva. Mientras nos acercábamos al lugar donde habíamos acordado encontrarnos con Javier, sentí que el peso del miedo se iba desvaneciendo. Aunque el eco de sus amenazas aún resonaba en mi mente, ahora había una luz que iluminaba mi camino. Era un momento de transformación, donde cada una de nosotras se estaba levantando, dispuesta a luchar. ¿Estás lista?, me preguntó Ana. Al notar mi silencio, me giré hacia ella, y aunque la incertidumbre seguía presente, respondí con una firmeza que no sabía que poseía. Sí, estoy lista. Ya no tengo miedo. Vamos a hacerlo. Al llegar al lugar acordado, el ambiente se sentía denso, como si la atmósfera misma estuviera tensa, esperando la llegada de Javier. La adrenalina corría por mis venas, y aunque el miedo persistía, había un nuevo sentido de propósito en mí. Era el momento de enfrentar a la sombra que había acechado mi vida durante tanto tiempo. Cuando finalmente lo vi, algo en mi interior cambió. La figura de Javier, que una vez había representado tanto poder y control, ahora parecía pequeña y vulnerable ante la fuerza de todas nosotras. Las mujeres a mi lado se posicionaron, y al mirarlas, supe que no estaba sola. La comunidad había florecido en un movimiento de resistencia y empoderamiento. Javier, estamos aquí para hablar, dije, sintiendo que mi voz resonaba con una fuerza que no sabía que tenía. Él me miró con desdén, pero no me dejé intimidar. No puedes seguir asustándonos. No vamos a permitir que tu odio nos controle más, continué, sintiendo como el coraje prevalecía sobre el miedo. Las mujeres comenzaron a hablar, compartiendo sus historias, sus vivencias con Javier, y al hacerlo, cada palabra se sentía como un acto de resistencia. La historia de cada una se entrelazaba con la mía, creando un poderoso relato de lucha y valentía. A medida que la conversación avanzaba, me di cuenta de que no solo estábamos enfrentando a Javier, sino que estábamos reclamando nuestras vidas, nuestras voces y nuestra libertad, pero en medio de la confrontación, un detalle inesperado cambió. La dinámica. Javier, al verse rodeado, comenzó a perder el control. En un momento de desesperación, sacó su teléfono y comenzó a grabar. Esto no se va a quedar así. Ustedes no saben con quién se están metiendo, dijo, intentando amenazarnos. Pero en lugar de retroceder, las mujeres se unieron aún más. La grabación se convirtió en una herramienta de su propia caída, sus palabras, sus amenazas, todo quedaría registrado y serviría como evidencia de su comportamiento abusivo. El aire se volvió electrizante. No solo estábamos desafiando a Javier, sino que también estábamos convirtiendo su propia estrategia en su contra. En ese momento, sentí una ola de el aire a nuestro alrededor se volvió aún más denso, como si el universo entero estuviera conteniendo la respiración. A medida que Javier nos miraba, sus ojos destilaban desprecio y cólera, pero en ese momento, lo que más noté fue su inseguridad. Tenía la impresión de que, al vernos unidas, se daba cuenta de que su poder se había desvanecido. Las mujeres a mi lado comenzaron a murmurar, compartiendo sus propias historias en voz baja, y cada palabra era un recordatorio de que no estábamos solas. Ustedes no saben con quién están tratando, gritó Javier, su voz llena de rabia. Me di cuenta de que su amenaza era un eco de su propia desesperación. Estaba perdiendo el control, y eso era algo que no podía tolerar. En ese instante, todo lo que había aprendido en los días previos, cada palabra de Ana, cada historia compartida, resonó en mi mente.
Había llegado el momento de enfrentar a mi mayor miedo. Sabemos exactamente con quién estamos tratando, respondí, sintiendo como la confianza comenzaba a llenar mis venas. Tú no eres un dios, Javier. Eres un hombre que ha causado dolor, y hoy vamos a ponerle fin a esto. El silencio que siguió a mis palabras fue ensordecedor. La escena se detuvo. Todas las miradas estaban fijas en mí, y por primera vez, sentí que era yo quien tenía el control. Javier, al ver que el miedo no nos dominaba, se lanzó hacia adelante, intentando intimidarnos. ¿Por qué creen que sus historias importan? No significan nada para mí, gritó, pero su voz comenzó a temblar. En ese momento, comprendí que su poder se basaba en crear un ambiente de miedo y desesperación, y que al no permitir que eso me controlara, lo despojaba de su fuerza. Eso es lo que siempre has querido, Javier. Que vivamos con miedo, que escondamos nuestras historias. Pero hoy, no vamos a quedarnos calladas, respondí, sintiendo que cada palabra se convertía en un desafío. La energía en el aire cambió. La determinación de las mujeres a mi lado se hizo palpable, y vi como algunas de ellas comenzaban a dar un paso al frente, listas para seguirme. Fue un momento de tensión extrema. Javier, ahora visiblemente agitado, comenzó a grabarnos con su teléfono, como si eso pudiera restaurar su poder sobre nosotras. Pero en lugar de intimidarnos, el dispositivo se convirtió en un testigo de su propio fracaso. ¿Vas a usar eso para amenazarnos? Grábalo. Que el mundo vea quién eres realmente, le respondí con una sonrisa desafiante. La risa que siguió de las mujeres a mi lado resonó como un eco de liberación. Fue entonces cuando sentí que debía dar el siguiente paso decisivo. Escuchen, todas, comencé a decir, y la multitud se silenció. No solo estamos aquí para enfrentarlo a él, sino para mostrarle al mundo que somos más fuertes juntas. Que nuestras historias importan, que nuestras vidas importan. Este es nuestro momento de reclamar lo que es nuestro. Las palabras fluyeron de mi boca como un torrente, y cada una de ellas parecía resonar en el aire, llenando el espacio de una energía electrizante. Javier, al ver que la multitud se unía a mí, comenzó a retroceder. Su rostro se tornó pálido. Y comprendí que estaba perdiendo la batalla. Esto no va a quedar así, gritó, pero su voz sonó vacía, sin poder, y eso me llenó de un nuevo tipo de coraje. Era un momento de verdad. Un momento que definía no solo mi lucha, sino la lucha de todas nosotras. Si quieres hacer algo, hazlo. Pero no lo harás solo. Te enfrentaremos a cada paso, le dije, sintiendo como el peso del miedo se desvanecía por completo. En ese instante, entendí que la verdadera victoria no radicaba en derrotarlo físicamente, sino en desmantelar su poder emocional sobre nosotras. Cada palabra que decía, cada historia que compartía, era una piedra que arrojábamos sobre los cimientos de su control. La multitud comenzó a murmurar, y una a una, las mujeres comenzaron a compartir sus historias, sus experiencias. Las voces se entrelazaron, formando un coro de resistencia que resonaba en el aire como un poderoso himno. La comunidad se había convertido en una fuerza imparable, y Javier, en un hombre acorralado, con cada relato, cada palabra de valentía. Sentí que el nudo en mi estómago se deshacía. Las mujeres a mi lado se transformaban en guerreras, y lo que antes era un grupo asustado ahora se convertía en un movimiento audaz. Era la manifestación de todo lo que habíamos aprendido juntas, que la unión es la verdadera fuerza, que nuestras historias son poderosas, y que el miedo no tenía cabida en nuestro corazón. Cuando la confrontación llegó a su clímax, vi en los ojos de Javier una mezcla de furia y miedo. Ya no era el hombre que había intimidado a tantas mujeres, se había convertido en un símbolo de lo que estábamos dispuestas a desafiar. Hoy, Javier, no solo enfrentamos tus amenazas. Hoy, reclamamos nuestro lugar en este mundo. Y no lo haremos en silencio, dije, sintiendo que cada palabra se convertía en una promesa. La tensión se volvió insoportable, pero también liberadora. En ese preciso instante comprendí que no solo estaba luchando por mí, sino por cada mujer que había estado atrapada en el silencio, que había creído que no tenía voz. En mi interior, sentí que había dado un paso decisivo hacia la liberación. La comunidad a mi alrededor era una manifestación de nuestra resistencia y empoderamiento. Javier, ahora completamente desbordado, dio un paso atrás. No pueden. El eco de nuestras voces aún resonaba en el aire, mientras la multitud comenzaba a disolverse, algunas abrazándose, otras secándose las lágrimas de alegría. Había un aire de victoria palpable, pero también una sensación de fragilidad, como si lo que habíamos logrado podía desvanecerse si no lo cuidábamos.
Miré a mi alrededor y vi a las mujeres que habían estado a mi lado en ese momento decisivo. Sus rostros mostraban determinación, y su mirada se cruzó con la mía, como un pacto silencioso de que esto era solo el comienzo. Ana se acercó y me tomó de la mano. «Lo hiciste, realmente lo hiciste», me dijo, su voz llena de emoción. En ese momento, sentí que no solo habíamos desafiado a Javier, sino que habíamos despertado una fuerza dentro de nosotras que jamás habíamos imaginado. Era un poder colectivo, un reconocimiento de que nuestras historias importaban y que habíamos dado un paso hacia adelante en la lucha por nuestra verdad. Mientras caminábamos juntas, reflexioné sobre lo que acababa de suceder. Nunca pensé que podría enfrentar a alguien como Javier, alguien que había intentado mantenerme en la oscuridad. Pero en lugar de ser consumida por el miedo, había encontrado mi voz, y eso fue liberador. Comprendí que no solo había crecido en coraje, sino que había aprendido a valorar la comunidad que me rodeaba. Había muchas más historias por contar, y mi historia no era más que una de ellas. El impacto de nuestra confrontación se sintió mucho más allá de aquel lugar. En los días posteriores, las redes sociales estallaron con publicaciones de mujeres compartiendo sus experiencias, inspiradas por lo que habíamos hecho. La historia de Javier se esparció como pólvora, y su imagen de poder se desmoronó ante la revelación de su verdadero yo. No era solo un hombre que había abusado de su poder, era un símbolo de un sistema que había perpetuado el miedo y el silencio. Las mujeres que habían estado a mi lado empezaron a organizarse. Crearon grupos de apoyo, espacios seguros donde cada una podía compartir sus historias sin miedo a ser juzgada. Lo que había comenzado como un enfrentamiento se transformó en un movimiento. Era impresionante ver cómo el coraje de unas pocas había encendido una chispa en muchas. Yo era solo una parte de ese gran engranaje, pero me sentía profundamente orgullosa de haber contribuido. Las noches se convirtieron en momentos de reflexión. Me encontraba sentada en mi habitación, revisando mis notas y las historias que había recopilado. Cada relato era un testimonio de resiliencia, de lucha y de la búsqueda de justicia. Había aprendido que el cambio no ocurre de la noche a la mañana, sino que es un proceso que requiere paciencia y esfuerzo. Había momentos en que me sentía abrumada, pero cada vez que recordaba la fuerza de mis compañeras, encontraba la motivación para seguir adelante. Ana, en particular, se convirtió en una amiga inestimable. Nuestras conversaciones se profundizaron, y nuestras historias se entrelazaron de maneras que jamás hubiera imaginado. Compartíamos no solo nuestros temores, sino también nuestras esperanzas para el futuro. En cada encuentro, celebrábamos nuestros pequeños logros, y juntas comenzamos a soñar con un mundo mejor, un mundo donde nuestras voces fueran escuchadas y respetadas. Con el tiempo, entendí que mi experiencia con Javier no definiría mi vida, sino que sería un capítulo que me impulsaría hacia adelante. Empecé a ver mis fracasos pasados no como obstáculos, sino como aprendizajes. Había caminos que había tomado que me habían llevado a lugares oscuros, pero ahora, en lugar de sentirme avergonzada, me sentía agradecida por cada uno de esos momentos, porque me habían enseñado la importancia de la fortaleza y la solidaridad. La transformación no solo fue personal, también vi cómo las otras mujeres a mi alrededor florecían. Algunas comenzaron a tomar roles de liderazgo en sus comunidades, mientras que otras se dedicaron a ayudar a las que aún se sentían atrapadas. Cada una encontró su propia manera de contribuir al cambio, y eso fue lo más inspirador para mí. Era un recordatorio de que la lucha por la justicia es un esfuerzo colectivo, y que cada voz cuenta. A medida que pasaba el tiempo, decidí que era hora de dar un paso más. Me sentía impulsada a compartir mi historia, no solo en pequeños círculos, sino en un escenario más grande. Comencé a hablar en eventos, a participar en paneles sobre empoderamiento femenino, y a escribir sobre mis experiencias. Cada vez que compartía, sentía que estaba rompiendo otra capa de silencio, y a la vez, inspirando a otras a hacer lo mismo. La vida después de ese día de confrontación con Javier no fue fácil. Hubo momentos de duda, momentos en que la sombra de su amenaza parecía cernirse sobre mí nuevamente. Pero entonces recordaba el poder de la comunidad que habíamos creado, recordaba que no estaba sola. Cada vez que me sentía débil, las mujeres que habían luchado a mi lado me recordaban la fuerza que habíamos cultivado juntas. La última vez que pensé en Javier fue cuando escuché que se había mudado a otra ciudad, buscando escapar de las repercusiones de sus actos. En ese momento, no sentí rencor, sino una profunda sensación de liberación. El eco de mis pasos resonaba en la sala vacía mientras me alejaba del escenario. Había compartido mi historia,
pero más que eso, había compartido la historia de todas las mujeres que habían encontrado su voz junto a mí. Sentía el peso de la emoción en mi pecho, una mezcla de liberación y gratitud. El camino que había recorrido no había sido fácil, y a pesar de las dificultades, había llegado a un lugar de luz y esperanza. Al mirar hacia atrás, recordé cada lágrima derramada, cada risa compartida, cada abrazo que me había sostenido. En mis momentos más oscuros, había aprendido que en la lucha por la justicia y la verdad, la solidaridad era nuestro mayor aliado. Las mujeres que se habían unido a mí en este camino no eran solo compañeras, eran mis hermanas en la lucha, cada una aportando su propia chispa de valentía. Juntas habíamos construido un movimiento, un espacio donde nuestras historias podían ser escuchadas y valoradas. Mientras caminaba hacia la salida, vi a Ana entre la multitud. Su sonrisa iluminaba la habitación, y sentí una oleada de orgullo por lo que habíamos logrado. Nos habíamos convertido en faros de esperanza para muchas, y eso era algo que jamás podría haber imaginado. Pero también sabía que esto era solo el comienzo. Había aún mucho por hacer, muchas voces que necesitaban ser levantadas, y muchas historias que debían ser contadas. La vida nunca es lineal, y a pesar de los avances, sabía que el miedo y la inseguridad podían regresar. Sin embargo, en lugar de dejarme llevar por esos pensamientos, decidí abrazar la incertidumbre como parte del viaje. Después de todo, había aprendido que la verdadera fortaleza no radica en la ausencia de miedo, sino en la capacidad de enfrentarlo. Con cada paso, sentía que estaba construyendo un nuevo camino, uno que estaba lleno de posibilidades. Mientras bajaba las escaleras, reflexionaba sobre cómo había cambiado mi perspectiva. Ya no me veía como una víctima, sino como una superviviente. Había enfrentado mis demonios y había encontrado la fuerza para hablar, para luchar y para ser escuchada. Y eso, en sí mismo, era una victoria. Me di cuenta de que cada día era una nueva oportunidad para crecer, para aprender y para inspirar a otros a hacer lo mismo. El camino por delante estaba lleno de incertidumbres, pero también de promesas. Promesas de un futuro donde las mujeres pudieran caminar libres de miedo, donde nuestras historias fueran parte del tejido de la sociedad y donde cada voz contara. Había un mundo esperando ser transformado, y yo estaba dispuesta a ser parte de ese cambio. Me detuve un momento en la puerta, mirando hacia atrás una vez más. La sala estaba llena de mujeres, todas empoderadas, todas listas para seguir adelante. Sentí una profunda conexión con cada una de ellas. Habíamos recorrido un largo camino juntas, y aunque cada una tenía su propio destino, sabía que nuestras historias seguirían entrelazadas. Con una última sonrisa, me giré y salí a la calle. La brisa fresca me recibió, y el sol brillaba intensamente en el horizonte. Era un nuevo día, y con él, una nueva oportunidad para seguir adelante. Mientras caminaba, sentí que cada paso era un acto de resistencia, un acto de amor hacia mí misma y hacia todas las mujeres que habían luchado antes que yo. El camino podía ser solitario en ocasiones, pero sabía que la luz de la comunidad que habíamos creado siempre me acompañaría. Mi viaje no terminaba aquí, apenas comenzaba. Y así, seguí adelante, lista para enfrentar lo que viniera, pero con la certeza de que, pase lo que pase, nunca estaría sola. Cada paso que daba era un recordatorio de que el poder de nuestras voces es inquebrantable, que juntas podíamos cambiar el mundo. Esta era mi historia, y sabía que no era solo mía, sino de todas nosotras. Con cada historia compartida, estábamos sembrando las semillas de un cambio verdadero, y no había mayor acto de valentía que seguir adelante, con la cabeza en alto y el corazón lleno de esperanza. A medida que me alejaba, sentí un profundo agradecimiento por el camino recorrido y una emoción palpable por el futuro que estaba construyendo. Estaba lista para continuar, no solo por mí, sino por todas las que no habían tenido la oportunidad de alzar su voz. Este era mi camino, y aunque a veces podría parecer solitario, estaba lleno de la luz de las historias que me habían guiado hasta aquí, así que, mientras miraba hacia adelante, me comprometí a seguir contando, a seguir luchando, y a seguir siendo una voz en medio del silencio. Porque al final del día, cada paso cuenta, y cada historia importa. Gracias por escuchar mi historia hasta el final. Que Dios bendiga tu vida y la de tu familia. Te espero en el próximo vídeo, porque aún tengo mucho que contar. Hasta pronto.